Hola, mi gente bella. Aquí el profe Miguel, un profe lector. Estamos leyendo la lectura del libro El amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez de Cabo. Y ¿estamos qué? En la parte 10. En la nueva edición que estoy leyendo, empiezo en la página 152 de mi computador. Bueno, ¿listo? Nombre sea Dios, que Dios bendiga, la lectura sea provechosa. Bueno, digamos, empecemos a ver. En el capítulo anterior, el 9, habíamos hablado ¿de quién era? Habríamos hablado de, de este muchacho, de Ferminia Daza, de los amores que trataba de tener eh, este muchacho, me olvidó, Florentino Ariza, de los amores que trataba de tener Florentino Ariza, que nos atrevía, que se demoraba mucho, que tal, no, que camello, que tenía un pastoral de cartas, que la tía alcahueta de ¿cómo se llama? De Florentino Arias, de Fermina Daza, la tía, le ayudaba, pero le había dicho cómo era la vaina, a la antigua, ¿no? Con carticas. Y entonces ahora estamos hablando de que en la última parte que estamos aquí, estamos hablando ah, que Fermina Daza está pensando, o estaba cayendo en cuenta, que averiguó quién era Ferminio, el del telégrafo, Ferminio Ariza. Entonces, que era más o menos, que no sé qué, y ella averiguó que él no tenía que entregar los telegramas, que los iba a entregar otro. Que fue a entregarlo fue por verla a ella. Entonces ella se hacía la idea que iba a entregarlo por verla a ella, y no porque le tocara. ¿Listo? ¿Está como oscuro o es que me parece? Bueno, empecemos a ver. Habíamos quedado en eso. También sabía que era uno de los músicos del coro, el Fermín Ariza. Y aunque nunca se había atrevido a levantar la vista para comprobarlo, durante la misa un domingo tuvo la revelación de que mientras los otros instrumentos tocaban para todos, el violín tocaba solo para ella. ¡Wow! No era el tipo de hombre que hubiera escogido. Sus espejuelos de expósito, su atuendo clerical, sus recursos misteriosos le habían suscitado una curiosidad difícil de resistir, pero nunca había imaginado que la curiosidad fuera otra de tantas celadas del amor. Wow, como que le gustaba el pelado. Ella misma nos explicaba por qué había aceptado la carta. Ah, sí, le había entregado una carta allá cuando estaban en el parque, creo que era. No se lo reprochaba, pero el compromiso cada vez más apremiante de dar una respuesta se le había convertido en un estorbo para vivir. Cada palabra de su padre, cada mirada casual, sus gestos más triviales le parecían sembrados de trampas para descubrir su secreto. Era tal su estado de alarma que evitaba hablar en la mesa por temor de que un descuido pudiera delatarla, y se volvió evasiva hasta con la tía escolástica, a pesar de que ésta compartía su ansiedad reprimida como si fuera propia. Ay, santo Dios. Porque no le respondía al tipo, sí me gusta, no me gusta, sí puede, no puede. Se encerraba en el baño a cualquier hora sin necesidad y volvía a leer la carta tratando de descubrir un código secreto, una fórmula mágica escondida en alguna de las 314 letras de sus 58 palabras. Uy, tenía todo calculado. Qué enfermizo de la cosa. Con la esperanza de que dijera más de lo que decía, pero no encontró nada más de lo que había entendido en la primera lectura. Cuando volvió a encerrarse en el baño con el corazón enloquecido y desgarrado, el sobre con la ilusión de que fuera una carta abundante y febril, y solo se encontró con un billete perfumado cuya determinación la asustó. ¿Un billete perfumado? Perdón. Al principio no había pensado en serio que estuviera obligada a dar una respuesta, pero la carta era tan explícita que no había modo de sortearla. Mientras tanto, en la tormenta de las dudas se sorprendió pensando en Florentino Ariza con más frecuencia y con más interés de lo que quería permitirse. Y hasta se preguntaba atribulada por qué no estaba en el parquecito a la hora de siempre, sin recordar que era ella quien le había podido
había podido no volver mientras que pensaba en la respuesta. Así terminó pensando en él como nunca se hubiera imaginado que se hubiera podido pensar en alguien, presintiéndolo donde no estaba, deseándolo donde no podía estar, despertando de pronto con la sensación física de que él la contemplaba en la oscuridad, mientras ella dormía. De modo que la tarde en que sintió sus pasos resueltos sobre el reguero de hojas amarillas del parquecito, cuando leyó la carta, le costó trabajo creer que no fuera para otra burla de su fantasía, pero cuando él le reclamó la respuesta con una autoridad de que, ay no, es otra vez, con la respuesta con una autoridad que no tiene nada que ver con la languidez, ella logró sobreponerse al espanto y trató de evadirse por la verdad. No sabía qué contestarle. Ajá. Sin embargo, Florentino Ariza no había salvado un abismo para amedrantarse con los siguientes. Sí, acepto la carta, le dijo. Y es de mala urbanidad. Sí, no, es el que está contestando. Si aceptó la carta, le dijo, es de mala urbanidad no contestarla. Wow, la fronterizo Ariza apretando la china. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Me va a decir, no me dejen ascuas. Me va a decir que sí o que no. Ese fue el final del laberinto. Ferminia Daza, dueña de sí misma, se excusó por la demora y le dio su palabra formal de que tendría una respuesta antes del término de las vacaciones. Cumplió. El último viernes de febrero, 3 días antes de la reapertura de los colegios, la tía escolástica fue a la oficina del telégrafo a preguntar cuánto costaba un telegrama para el pueblo de Piedras de Moler, que ni siquiera figura en la lista de servicios, y se dejó atender por Florentino Ariza como si nunca se hubieran visto. Pero al salir fingió olvidar en el mostrador un breviario empastado en piel de lagartija, dentro del cual había un sobre de papel de lino con billetas doradas. Trastornado por la dicha, Florentino Ariza pasó el resto de la tarde comiendo rosas y leyendo la carta, repasando la letra por letra, una a una y otra vez, y comiendo más rosas cuando más leía. Y a medianoche la había leído tanto y había comido tantas rosas que su madre tuvo que barbearlo como si fuera un ternero para que se tragara una pócima de aceite de ricino. Que fue el año del enamoramiento encarnizado. Ni él, ni el uno ni el otro tenían vista, ni el uno ni el otro tenían vida para nada distinto de pensar en el otro, para soñar con el otro, para esperar las cartas con tanta ansiedad como las contestaban. Nunca en aquella primavera de delirio, ni en el año siguiente tuvieron ocasión de comunicarse de viva voz. Más aún, desde que se vieron por primera vez hasta que él le reiteró su determinación medio siglo más tarde, cuando murió el doctor Urbino. Pero hablar más tarde no había tenido una oportunidad de verse ni hablar ni hablar de su amor, pero en los primeros 3 meses no pasó un solo día sin que se escribieran, y en cierta época hasta 2 veces diarias. Y fue más chica la iba en serio. Hasta que la tía escolástica se asustó con la voracidad de la vera que ella me había ayudado a entender. El amor, el amor, el amor. Después de la primera carta que llevó a la oficina del telégrafo con un rescoldo de venganza contra su propia suerte, había permitido el intercambio de mensajes casi diarios en encuentros callejeros que parecían casuales, pero no tuvo valor para patrocinar una conversación por banal y momentánea que fuera. Sin embargo, al cabo de 3 meses comprendió que la sobrina no estaba a merced de una ventolera juvenil como le pareció al principio, y que su propia vida estaba amenazada por aquel incendio de amor. En verdad, Escolástica era la tía de Firminia Asa, no tenía otro modo de subsistencia que la caridad del hermano. Ay, fue más chica, vivía del hermano. Y de pronto se armó un problema y la echa Bailander. ¿De qué va a vivir Escolástica? Y sabían que su carácter, y sabía que su carácter tiránico no le perdonaría jamás semejante burla a su confianza. Ahí. Poseemos problemas, Houston, pero a la hora de la decisión final no tuvo corazón para causarle a la sobrina un infortunio irreparable que ella había tenido que pastorear desde la juventud, y le permitió servirse de un recurso que le dejaba una ilusión de inocencia. Fue un método simple. Ferminia Daza ponía su carta en algún escondite del recorrido diario
entre la casa y el colegio. Y en esa misma carta le indicaba a Florentino Ariza dónde esperaba encontrar la respuesta. Florentino Ariza hacía lo mismo de ese modo. Los conflictos de conciencia de la tía escolástica le fueron transferidos por el resto de año a los bautisterios, que las iglesias, los huecos de los árboles, la grieta de las fortalezas coloniales en ruinas. A veces se encontraban las cartas empapadas de lluvia, sucias de lodo, desgarradas por la adversidad, y algunas se perdieron por motivos diversos, pero siempre encontraron un modo de reanudar el contacto. Florentino Ariza escribía todas las noches sin piedad para consigo mismo, envenenándose letra por letra, con el humo de la lámpara de aceite decoroso en la trastienda de la mercería, y sus cartas iban haciéndose más extensas y lunáticas, cuanto más se esforzaba por imitar a sus poetas preferidos de la biblioteca popular, que ya para esa época estaba llegando a los 80 volúmenes. Su madre, que con tanto ardor le había incitado a solazarse en su tormento, empezó a alarmarse por su salud. «Te vas a gastar el seso», le gritaba desde el dormitorio cuando oía cantar los primeros gallos. «No hay mujer que merezca tanto», pues no recordaba haber reconocido a nadie con semejante estado de persuasión. Perdición, persuasión, no, de perdición. Pero él no le hacía caso. A veces llegaba a la oficina sin dormir, con los cabellos alborotados de amor, después de haber dejado la carta en el escondite previsto para que Fermina se la encontrara de paso hacia el colegio. Ella, en cambio, sometida a la vigilancia del padre y a la acechanza viciosa de las monjas, apenas si lograba completar medio folio del cuaderno escolar, encerrada en los baños o fingiendo tomar notas durante la clase. Pero no solo por las prisas y sobresaltos, sino también por el carácter por su carácter. Las cartas de ella eludían cualquier escollo sentimental y se reducían a contar incidentes de la vida cotidiana con con el estilo servicial de un diario de navegación. En realidad eran cartas de distracción destinadas a mantener las brasas vivas, pero sin poner la mano en el fuego. Mientras que Florentino Ariza se incineraba en cada línea, ansioso de contagiarla de su propia lectura. Le mandaba versos de miniaturista grabados con la punta de un alfiler en los pétalos de las camelias. ¡Wow! El hombre era un poeta, qué Neruda ni qué Pombo, no, Florentino Ariza. Consiguió al menos que diera un paso más, pues desde que entonces ella empezó a mandarle nervaduras de hojas disecadas en diccionarios, alas de mariposas, plumas de pájaros mágicos, y le regaló de cumpleaños un centímetro cuadrado del hábito de San Pedro Claver. Perdón, uno de los que se vendían a escondidas por aquellos días a un precio inalcanzable para una colegiala de su edad. Una noche, sin ningún anuncio, Fermina se despertó asustada por una serenata de violín, solo con un valse solo. La estremeció la clarividencia de que cada nota era una acción de gracias por los pétalos de sus herbarios. Pero los tiempos robados a la aritmética para escribir cartas, por el susto de los exámenes, pensando más en el que en las ciencias naturales, pero no se atrevió a creer que Florentino Ariza fuera capaz de semejante imprudencia. ¿Será que sí? ¿Será que el Ariza sí sea como si fue ya la serenata Ferminada con ese papá tan bravo? ¿Lo han hecho ustedes? ¿Les tocó a ustedes? A la mañana siguiente, durante el desayuno, Lorenzo Azo no podía resistir la curiosidad. En primer término, porque no sabía qué significaba una sola pieza en el lenguaje de las serenatas. Y en el segundo término, porque a pesar de la atención con la que la escuchó, no había logrado precisar en qué casa había sido. La tía escolástica, con una sangre fría que le devolvió el aliento a la sobrina, aseguraba haber visto a través de los visillos del dormitorio que el violinista solitario estaba al otro lado del parque, y dijo que en todo caso una sola pieza era una notificación de ruptura. En su carta de ese día, Florentino Ariza confirmó que era él quien había llevado una serenata y que el vals había sido compuesto por él, y tenía el nombre con que conocía a Fermina Daza en su corazón: la diosa coronada. ¡Wow! No volvió a tocarlo en el parque porque solía hacerlo en noches de luna en sitios elegidos a propósito para que ella lo escuchara sin sobresaltos en la alcoba. Uno de los sitios preferidos era el cementerio de los pobres,
el cementerio, quien da el cementerio a los muertos era, y eso ya no sirve. Expuesto al sol y a la lluvia en una colina indigente, donde dormían los gallinazos y donde la música lograba resonancias sobrenaturales, más tarde aprendió a conocer las direcciones de los vientos y así estuvo seguro de que su voz llegaba hasta donde debía. Aprendió a leer la ruta de los vientos para que la música le llegara a la chica. Mucho amor o mucha traga. En agosto de ese año, una nueva guerra civil de las tantas que asolaba el país, donde hacía más de medio siglo amenazó con generalizarse y el gobierno impuso la ley marcial y el toque de queda a las 6 de la tarde en los estados del litoral Caribe. Aunque ya había ocurrido algunos disturbios y la tropa cometía toda clase de abusos y escarmiento, Florentino Ariza seguía tan perplejo que no se enteraba del estado del mundo. Y una patrulla militar lo sorprendió una madrugada, perturbando la castidad de los muertos con sus provocaciones de amor. Escapó por milagro de una ejecución sumaria acusada de ser un espía que mandaba mensajes en clave de sol a los buques liberales que merodeaban por las aguas vecinas. Santo Dios, casi lo pasan al kilo. ¿Qué espía ni qué carajo? Dijo Florentino Ariza. Yo no soy más que un pobre enamorado. ¿Se escucharon? ¿Qué espía ni qué carajo? Yo no soy más que un pobre enamorado. Durmió 3 noches encadenado por los tobillos en los calabozos de la guarnición local, pero cuando lo soltaron se sintió defraudado por la brevedad del cautiverio. ¿Y a quién se pone bravo porque le ponen poquito ya en la cárcel? En la prisión, dicen los italianos. Y aún en los tiempos de su vejez, cuando otras tantas guerras se le confundían en la memoria, seguía pensando que era el único hombre de la ciudad y tal vez del país que se había arrastrado a grillos de 5 libras por causa del amor. Pues yo no creo que sea el único. Hay muchos pendejos por ahí. Bien, así somos casi todos. Iban a cumplirse 2 años de correo frenéticos cuando Florentino Ariza en una carta de un solo párrafo le dio a Fermín la propuesta formal de matrimonio. Le dio una apuesta formal de matrimonio. ¡Wow, wow! ¿Qué es esa vaina? En los 6 meses anteriores le había enviado varias veces una camelia blanca, pero Florentino Ariza no estaba preparado para esa respuesta. Pero su madre lo estaba, desde que él le habló primera vez de la intención de casarse, 6 meses antes, Tránsito Ariza había iniciado las gestiones para tomar. ¿Tránsito Ariza? La mamá de él. Había iniciado las gestiones para tomar en alquiler toda la casa que hasta entonces compartía con 2 familias más. Era una construcción civil del siglo XVII, de 2 plantas donde estuvo el estanco del tabaco bajo el dominio español y cuyos propietarios arruinados habían tenido que alquilarla a pedazos por falta de recursos para mantenerla. Tenía una sección que daba a la calle donde había estado el expendio, otra en el fondo de un patio adoquinado donde había estado la fábrica y una caballeriza muy grande que los inquilinos usaban en común para lavar la ropa y tenderla a secar. Tránsito Ariza ocupaba la primera parte que era la más útil y mejor conservada, aunque también la más pequeña, era la antigua sala de expendio. La sala de expendio estaba la mercería, con un portón hacia la calle y al lado el antiguo depósito sin más ventilación que una claraboya donde dormía Tránsito Ariza. La trastienda era la mitad de la sala, dividido con un cancel de madera. Allí había una mesa de 4 sillas que servía al mismo tiempo para comer y escribir. Allí era donde Florentino Ariza colgaba la hamaca cuando al amanecer no los sorprendía escribiendo. Era un espacio bueno para los dos, pero insuficiente para una persona más, y menos para una señorita que corrige la presentación de la Santísima Virgen, cuyo padre había restaurado hasta dejarla como una casa, como nueva, una casa en escombros. Mientras las familias de 7 títulos se acostaban con el terror de que los techos de las mansiones se les desfondaran encima durante el sueño, de modo que Tránsito Ariza había conseguido que el propietario le permitiera ocupar también la galería del patio, a cambio de que mantuviera la casa en buen estado por 5 años. Tenía trabajo la Tránsito Ariza. Tenía recursos para eso, aparte de los ingresos reales de la mercería y de las hilachas hemostáticas, ¿qué es eso? Que le hubieran alcanzado para su vida modesta, había multiplicado los ahorros prestándolos a una clientela de nuevos pobres vergonzantes que aceptaban
sus recursos excesivos, que aceptaban sus... Me salió un mensaje de batería, entonces me perdí. Ya cargó todo el computador. Entonces, ¿qué hace? Que estaban los recursos réditos excesivos en gracia a su discreción. Señoras con aire de reinas bajaban de la carroza en el portón de la mercería, sin nodriza, ni criados incómodos, fingiendo comprar encajes de Holanda y ribetes de pasamanería. Empeñaban entre dos sollozos los últimos joropeles de su paraíso perdido. Tránsito Ariza la sacaba de apuros con tanta consideración por su alcurnia que muchas veces se iban más agradecidas por el honor que por el favor. En menos de 10 años conocía como suyas las joyas tantas veces rescatadas y vueltas a empeñar con lágrimas, y las ganancias convertidas en oro de ley estaban enterradas en una múcura debajo de la cama. Cuando el hijo tomó la decisión de casarse, entonces hizo las cuentas y descubrió que no solo podían hacer el negocio de mantener en pie la casa ajena durante 5 años, sino que con la misma astucia y un poco más de suerte podría quizás comprarla antes de morir para los 12 nietos que deseaba tener Florentino Ariza. Por su parte, había sido nombrado ayudante de primero del telégrafo con carácter interino, y Lotario Tugut quería dejarlo como jefe de la oficina cuando él se fuera a dirigir la escuela de telegrafía y magnetismo prevista para el año siguiente. ¡Wow! Las cosas mejoraban. Así que el lado práctico del matrimonio está resuelto. Sin embargo, Tránsito Ariza creyó prudente dos condiciones finales. La primera, averiguar en realidad quién era Lorenzo Daza, cuyo acento no dejaba ninguna duda sobre su origen, pero cuya identidad y de cuyos medios de vida no tenía nadie una noticia cierta. La segunda, que el noviazgo fuera largo para que los novios se conocieran a fondo por el trato personal, y que se mantuviera la reserva más estricta hasta que ambos se sintieran más seguros de sus afectos. Sugirió que esperaran hasta el final de la guerra. Ya hablarían con Florentino. Florentino Ariza estuvo de acuerdo con el secreto absoluto tanto por las razones de su madre como por el hermetismo propio de su carácter. Estuvo también de acuerdo con la demora del noviazgo, pero el término le pareció irreal, pues en más de medio siglo de vida independiente no había tenido el país ni un día de paz civil. Florentino Ariza dijo: si esperamos a que haya paz, nos jodemos porque siempre ha habido guerra. Nos volveremos viejos esperando, dijo. Su padrino, el homeópata que participaba por casualidad en la conversación, no creyó que las guerras fueran un inconveniente. Pensaba que no eran más que pleitos de pobres arreados como bueyes por los señores de la tierra contra soldados descalzos arreados por el gobierno. Sí, eso es una realidad. Cuando los del gobierno, cuando la gente dura, cuando los viejos se pelean y no se ponen de acuerdo, ¿a quién mandan a agarrarse? A los pobres, a los pendejos, a los jóvenes los mandan a la guerra. ¿Por qué no ellos cogen y se agarran a golpes ellos y dejan de mandar a los pelados? La guerra está en el monte. Desde que yo soy yo, en las ciudades no nos matan con tiros, sino con decretos. Sabía lo que decía. En todo caso, los pormenores del noviazgo fueron resueltos con las cartas de la semana siguiente. Fermina Daza, aconsejada por la tía escolástica, aceptó el plazo de 2 años y su reserva absoluta, y sugirió que Florentino Ariza pidiera su mano cuando ella terminara la escuela secundaria en las vacaciones de Navidad. ¡Wow! La vaina estaba así de adelantada. Que diría don Lorenzo Daza, que era el dueño de la China, de la hija. En su momento se podrían, de acuerdo sobre el modo de formalizar el compromiso, según el grado de aceptación que ella hubiera logrado de su padre. Mientras tanto, siguieron escribiéndose con el mismo ardor y la misma frecuencia, pero sin los sobresaltos de antes, y las cartas fueron derivando hacia un tono familiar que ya parecían de esposos. Nada perturbaba sus ensueños. ¡Wow, wow, wow! La idea de Florentino Ariza había cambiado. El amor correspondido le había sido dado una seguridad y una fuerza que no le había conocido nunca. Y fue tan eficaz en el trabajo que Lotario Tugut consiguió sin esfuerzos que lo nombraran segundo suyo en propiedad.
Para entonces el proyecto de la Escuela de Telegrafía y Magnetismo había fracasado. Santo Dios. Y el alemán consagró su tiempo libre a lo que él en realidad le gustaba, que era irse al puerto a tocar el acordeón y a tomar cerveza con los marineros. Acordémonos que esto es de la antigua Cartagena, de hace 100 y pico años. Y todo terminaba en el hotel de paso. Transcurrió mucho tiempo antes de que Florentino Ariza se diera cuenta de que la influencia del Hotel de Togut en aquel sitio de placer se debía a que había terminado por ser el dueño del establecimiento y además empresario de las pájaras del puerto. Fue tanto al meter al prostíbulo que terminó comprando el prostíbulo demasiado eficiente. Lo había comprado poco a poco con sus ahorros de muchos años, pero el que daba la cara por él era un hombrecillo flaco y tuerto, con una cabeza de cepillo y un corazón tan manso que nadie entendía cómo podía ser tan buen gerente, pero lo era. Entonces el flaco era el otro flaco, era el que administraba el chuzo, el hotel, el prostíbulo. Al menos así le parecía a Florentino Ariza. Cuando el gerente le dijo, sin que él se lo pidiera, que disponía de un cuarto permanente en el hotel, no solo para resolver los problemas del bajo vientre, cuando decidiera atenderlo, sino para que dispusiera de un lugar más tranquilo para sus lecturas y sus cartas de amor. Así que mientras transcurrían los largos meses que faltaban para la formalización del compromiso, estuvo más tiempo allí que en la oficina y en su casa. Y hubo épocas en que Tránsito Ariza no lo vio sino cuando iba a cambiarse de ropa. La lectura se le convirtió en un vicio insaciable. Desde que lo enseñó a leer, su madre le compraba los libros ilustrados con los autores nórdicos que se vendían como cuentos para niños, pero que en realidad eran los más crueles y perversos que podían leerse a cualquier edad. Florentino Ariza los recitaba de memoria a los 5 años, tanto en las clases como en las veladas de la escuela, pero la familiaridad con ellos no le alivió el terror, al contrario, los agudizaba. De allí que el paso de la poesía a la poesía fue como un remanso. Ya en la pubertad había consumido por orden de aparición todos los volúmenes de la Biblioteca Popular de Tránsito Ariza, le compraba a los libreros del Lance del Portal y de los escribanos, y en los que había de todo, desde Homero, wow, leía Homero, no era cualquier pendejo. Yo no he terminado de leer todo Homero, hasta el menos meritorio de los poetas locales, pero él lo hacía, pero él no hacía distinción, leía el volumen que llegara como una orden de la fatalidad, y no le alcanzaron todos sus años de lectura para saber qué era bueno y qué no lo era en los muchos que había leído. Lo único que tenía claro era que entre la prosa y los versos, prefería los versos, y entre estos prefería los de amor, que aprendía de memoria aún sin proponérselos desde la segunda lectura, con tanta más facilidad, cuanto mejor rimados y medidos y cuanto más desgarradores. Wow, bueno, un minuto y ya terminamos. Esta fue la, esta fue la fuente original de las primeras cartas a Fermín Daza, en las cuales aparecían parrafadas enteras sin cocinar de los románticos españoles, y los fueron hasta que la vida real los obligó a ocuparse de asuntos más terrestres que los dolores del corazón. Ya para entonces había dado un paso más hacia los folletines de lágrimas y otras cosas aún más profanas de su tiempo. Bueno, mi gente, quizás seguir leyendo ya que está emocionante esto, página 171. Pero es que ya llevamos casi media hora. Y ese es el banderazo. Bueno, mi gente, Dios me lo bendiga. Entonces seguimos, estemos pendientes.